Yo soy el 2. Ya. A ver, ¿cómo este es el Team Cecia que empiece la doctora Cecia Palacio? Yo. Pero ¿en qué presenta el caso? Lo estoy diciendo. ¿Qué caso clínico quieren hacer ustedes? El 1. ¿El 1? Sí. El hepático. Es más fácil. Ya, tú preséntame, no. Ya, buenos días, doctor. Vamos a empezar con el primer caso. El caso nos dice sobre un varón de 58 años con antecedentes de consumo crónico de alcohol. ¿Qué es eso? ¿Un corazón? ¿No es un corazón ahí? No, Eso es un hígado, doctor. Con sus tan. Porque ahí. Está dividido en Porque esas no son coronarias. Esas no son coronarias. Las son coronarias. Son segmentos. Segmentos. Sí. Dígame dónde se escribe. Está en su segmento. Está en segmentos. Está en segmento. ¿Cuándo le crees? Bueno, antecedentes de consumo crónico de alcohol, hepatitis tratada parcialmente hace 10 años y consulta por dolor abdominal en hipocondrio derecho, pérdida de peso de 8 kilos en los últimos 3 meses y fatiga progresiva. En la exploración física vemos se dice leve, circulación colateral abdominal, hepatomegalia irregular y ascitis moderada. No presenta encefalopatía maligna. En los exámenes de laboratorio se pidió bilirrubina, que salió en 3.2, albúmina que salió en 2.8, el INR en 1.7, plaquetas en 95.000 y fosfatasa en 400. En las imágenes de la ecografía nos dice que hay un hígado cirrótico con un nódulo de 4.5 centímetros en el lóbulo derecho. La tomografía trifásica, selección hipervascular, un lavado en fase venosa y sugestivo de carcinoma hepatocelular. Y ascitis intermitente. Bien, doctor. La primera pregunta nos hablaba acerca de los diagnósticos diferenciales y puse como diagnóstico principal el hepatocarcinoma porque había un antecedente del paciente que tenía un consumo de alcohol crónico, ¿no? Que es una de las causas principales, al igual que la hepatitis C. El consumo de alcohol crónico es una de las causas principales para... No, para cirrosis. Y la cirrosis te lleva de forma crónica a un hepatocarcinoma, ¿no? Y también el aumento significativo de este marcador, que es el alfa-fetoproteína. Y bueno, en la parte de las imágenes vemos una lesión hipervascular con lavado venoso, o sea, también eso nos indica que podría ser un hepatocarcinoma porque el carcinoma como tal está irrigado por arterias. En cambio, el hígado está más que todo irrigado por venas. Y cuando se hace el lavado, se encuentra que hay una limpieza venosa, o sea, en la parte del tumor como tal, porque está irrigado por la arteria. Y como diagnósticos diferenciales... Un ratito. ¿Han entendido lo que ha explicado el doctor? Todos saben. ¿Me estás hablando del washout? Sí. ¿Correcto? Listo. ¿Todos saben lo que es el washout? Bueno, deberían, ¿no? Porque han desarrollado el caso. Pero, ¿qué es lo específico? O sea, ¿se entiende lo del washout o no? Lo que ha dicho el doctor es correcto, ¿ah? O sea, pero entiéndanlo, o sea, quiero que lo lleves a... Nadie puede decir nada. O sea, todos desarrollaron el caso, pero nadie entendió lo que es un washout. Es un estudio.
estudio con contraste en el cual revientan al hígado y deberían lavarse, pero como el hígado tiene fibrosis, no pasa correctamente. Si te preguntan, explicas eso. Ya, pero angio es. Tiene la capacidad de generación de un tejido sano donde sí pasaría el contraste en este caso. Vaya, es un A la hora de hacer la tomografía con contraste, está dividido como periodo en tiempo. Hay una fase arterial, venosa, que puede ser mucho la arterial, que aún no llega el contraste hacia las venas. Es en estas fases donde se pueden encontrar esos hallazgos de carcinoma que está más, no es la mejor, porque solo es en comparación con el parénquima que sería menos brillante y por eso que se nota más y es el diagnóstico. Hay un real en la fase venosa. Sí, ¿no? Cuando llega la venosa sería disminuido. Por eso es lavado. O sea, lo que dijo el doctor es correcto, pero por eso necesito que lo entiendan. O sea, el doctor dijo, normalmente se irriga a través de las arterias, por eso tienes una fase arterial. Y la mayoría de tomografías abdominales, con la fase arterial te basta. Diagnóstico de apendicitis, con la fase arterial te basta. ¿Listo? Y en la fase venosa lo normal es que el contraste, digamos, aparezca, ¿no? Y luego vaya perdiéndose. Listo. En este caso, como hay un lavado, cuando esté en la fase venosa, el parénquima va a estar de cierta tonalidad, pero esa lesión va a estar diferente. ¿Ya? Y luego hay una fase tardía. Ahora, les puse una stent trifásica, pero nuevamente, o sea, lo que tenemos que hacer es llevar al paciente o llevar el caso al contexto. ¿Por qué le piden una stent trifásica? Para empezar, ¿qué es una stent trifásica? Tres fase venosa, fase arterial venoso y una fase tardía. Arterial temprana, tardía y la fase cortar. Porque normalmente pedimos tomografía con contraste, ¿no? Y lo único que quieres es, lo único que haces es fase arterial y lo otro. Doctor, en este caso quizás se podría pensar por una trifásica porque creo que el tumor hepatocelular es un tumor que tiene mucha angiogénesis. O sea, no estoy seguro si es el único, pero por lo que leí tiene bastante angiogénesis y por eso se irriga mucho por solamente arterias. Pero si fuera arterial, pediría una stent con contraste, ¿no? Sí, pero el hígado está irrigado de forma venosa. Claro, digamos. Tú pides una stent trifásica por un motivo. Porque como es hipervascular, entonces tiende a la fase arterial temprana, tiende a captar más rápido el contraste, ¿no? Entonces, esa característica de cuando pasa la fase arterial venosa y se limpia, es lo que hace característica como no tiene un drenaje portal frontal. Antes de que pases a la pregunta 2, regresemos al enunciado. Ya. Dice, varón de 58 años con antecedente crónico de consumo de alcohol. ¿Verdad? Ok. ¿Cómo determino que hay un consumo crónico? ¿Cuándo dice usted que es crónico? Porque la idea de que me presenten el caso normalmente es que me lo desarrollen. Porque para leerlo, si yo se los he mandado, yo sé el caso. Depende, doctor, si el paciente es varón o si es mujer. No, la cronicidad no depende de Mayor la al cronicidad es tiempo. ¿Cuánto tiempo? 10 años. 10 años. 12 meses. Ah, tabaco no. Mayor a 20 grados y mayor a 30 grados. No sé, o sea que no. Muy bien. Y luego la siguiente pregunta era, si me pones consumo crónico de alcohol, te estoy poniendo eso por alguna razón, ¿no? Entonces luego es, ¿cuándo determinas
que el consumo de alcohol es importante o va a tener una afectación. ¿Cuándo, doctora? Porque si la idea que me presente el caso no es para que lo lea. No, pero igual ella también tiene su pregunta para que explique. Sí, pero el caso lo desarrollan todos. Yo puedo decidir quién porque yo les digo, acá no se dividen de que yo hago la 1, yo hago la 2, yo hago la 3, ¿no? O sea, todos desarrollan el ¿Tienes caso. un plumón? Se presentan de acuerdo o sea, se supone, porque todos tienen que entenderlo, ¿no? O sea, no me vas a decir luego en el examen, doctor, es que yo hice la 5, yo hice tratamiento, a mí me preguntan solo tratamiento, no. Tengo que preguntarle todo. Entonces, ¿cuándo determino que un consumo es importante en gramos para varón y para mujer? En mujer tiene que ser mayor a 20 gramos diarios y en varón tiene que ser mayor a 30 gramos diarios. No. Según, Porque eso está escrito en el libro. Se tiene un rango. Y eso está escrito porque yo he dado esa clase. Y es importante que me cuantifiques para poder saber, ¿no? Ya. ¿Y ese consumo a qué te predispone? A cirrosis. ¿Y cuál es un factor importante para HCC? Cirrosis. Muy bien, entonces eso es lo que necesito que entiendas. Porque yo te puedo poner en el examen, consume 10 gramos por 6 años. ¿Es factor de riesgo? O sea, no cumple el criterio. Puede ser factor de riesgo porque medicina no en absoluto, ¿no? Pero si me baso en la norma, vas a tener que poner que no amerita. Y te lo pongo ahí todavía, 10 años luego. La hepatitis C, ¿cuál es la importancia de la hepatitis C? Doctora, ¿cuál es la importancia de la hepatitis C? la importancia. Tranquilo, doctor. agrava la inflamación que tiene el hígado por el alcoholismo que ya tenemos. Es factor para la cirrosis porque sí, para cirrosis, porque lo que pasa es que entra dentro O sea, del el siglo pasado les hace pongo que un caso de tenga, que hepatitis esté infectado. y no recuerdan. Los CD8 y los CD4 destruyen a esto y hacen que haya necrosis y se van renovando y esto genera mutación. Ya, claro, eso no es. Pero, ¿qué sabe usted de hepatitis C, doctora? A ver, cuéntenos, por favor. Nadie, doctor, ¿puedo hablar así? Ya, el virus de la hepatitis C es un factor de riesgo por el mecanismo de acción. El virus de la hepatitis C pertenece a la familia Flaviviridae. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? El virus entra dentro del hepatocito, lo infecta, y en realidad el virus no es el que produce el daño, sino es el sistema inmune al tratar de controlarlo. Los CD8 y los CD4 detectan a este hepatocito que está enfermo y lo destruyen. Esto produce un ciclo de destrucción y regeneración, destrucción y regeneración, destrucción y regeneración. O sea, es tanto esto que lleva a que las células muten. Y si lo combinamos con el alcohol, que produce especies reactivas de oxígeno, pues obviamente se muta el ADN y es por eso que se dispone a ambos. Muy bien, doctor. Gracias. O sea, el doctor es el único que ha desarrollado el caso. Sí saben, La hepatitis C. nervioso. La hepatitis C es altamente crónica. El 90% de las hepatitis C van a cronicidad. Entonces, cuando piensen en cirrosis, no solamente piensen en alcohol. La mayoría de veces también es por hepatitis. La más frecuente y por la que estamos, bueno, la única que existe vacuna también es la B. Pero también tenemos hepatitis C. ¿Cómo es la transmisión de la hepatitis C? Agujas, por sangre, Así, porque yo les puse en su examen un caso de agua. Entonces hay una razón para todo esto. O sea, una cosa va llevando a la otra, ¿no? ¿Y qué es lo importante de eso? Que dicen tratada parcialmente, ¿no? No te voy a preguntar cuáles son los esquemas porque ya lo vimos, ¿no? Pero si es tratada parcialmente, ¿qué quiere decir? Que se curó.
No se curó. Entonces, lo más probable es que este paciente tenga todo comprado para que me haga cirrosis. ¿Listo? Ok. Y un hígado cirrótico, ¿cómo llevo el diagnóstico de cirrosis? Muy bien, doctor, con un fibroscan. ¿Cuál es el buen estándar? Biopsia. La biopsia. Perfecto. ¿Y hacemos biopsia? No. Eso es algo que también quiero que quede claro. Paciente cirrótico no necesitas hacerle una biopsia. Sigue siendo el buen estándar la biopsia, claramente, ¿no? Pero en la ecografía, ¿qué te decía? En la ecografía te describí un hígado cirrótico, ¿no? Y es más, algunas ecografías te dicen patrones, ¿no? Patrón micronodular, patrón macronodular o patrón mixto. Ok, pero eso es ya cuando hay afectación del parénquima, ¿sí? Pero lo que yo quiero que tú logres es, naturalmente, que no llegue a la afectación. O sea, es como cuando les ponía el caso de artritis, ¿no? O sea, todos los dedos deformes, ya pues es obvio, ¿no? Es artritis. Pero yo te enseño para que no, o sea, para que tú lo interceptes y no haya justamente la incapacidad, ¿no? Entonces la idea es esta también. Ahora, la elastografía, correcto. Pero vamos, dentro de poco ustedes se van a ir al serum, ¿sí o no? Ok, ¿en el serum tienes elastografía? No. No, ni ecografía. ¿Cómo le haces un diagnóstico de cirrosis? ¿Cómo? Pero eso de ahí ya sería cuando tienes, o sea, ya una enfermedad hepática, puede estar con una hepatomegalia importante, ¿no? ¿Qué más? Pequeño, listo. Yo, doctor. ¿Alguien más? Contame los factores de riesgo y los síntomas del paciente, porque la mayoría de las hepatocarcinomas no se presentan como tal como los síntomas de la hepatocarcinoma, sino como una exacerbación de la cirrosis. Ya, pero no, lo que yo quiero, la pregunta es, en tu serum, doctor, en tu serum, ¿cómo harías el diagnóstico de cirrosis? O sea, suma los antecedentes más la clínica actual y puedes Ya, no está mal, pero algo objetivo. Yo, A ver, doctor. ya, doctor. Buscamos los signos de descompensación hepática. No tenemos nada para hacer un examen clínico, como usted dice en el serum. Entonces, ¿qué buscaría? Primero buscaría qué dice. Porque eso quiere decir que hay daño hepático. Dos, buscaría circulación colateral. Esto quiere decir que hay hipertensión portal, o sea, el hígado está fibrótico y no pasa la sangre por donde debería pasar, entonces buscaría circulación portal. ¿Qué más buscaría? La citis, el signo de la ola. Con eso ya puedo ver si tiene citis. Y hepato es plenomegalia, en este caso con la palpación. Y sin necesidad de imágenes ni de ningún examen médico de laboratorio, pues solamente con el ojo clínico. Muy bien, doctor, pero aún así es incorrecto. Las aminasas. ¿Qué harías con esto? O sea, si están elevadas y si la correlacionamos, hacemos unidad Una hepatitis ya se Puede ser cuando una encefalopatía urémica por falla. La encefalopatía urémica puede estar asociada a una enfermedad renal. O sea, la clínica está bien, pero por ejemplo, ¿por qué le digo al doctor que está equivocado? Está equivocado para el diagnóstico de cirrosis, no en su semiología, porque es correcto. Pero todo lo que me cuenta el doctor, que es una cirrosis, puede mezclar un child C. ¿Listo? Ok, yo quiero que tú lo veas en un child A. Porque nuevamente, tu trabajo no es diagnosticar algo que ya pues. O sea, y lo que yo quiero es que tú prevengas o no. Ya, listo. Mi pregunta es, ¿cómo haces en tu serum? sería, si tiene factor de riesgo de participar, hacer un control tomográfico. Ya, la historia clínica y todo eso es importante. Ya, Control ecográfico, pero algo objetivo, doctor. No tienes ecografía en tu serum. Ultrasonido. Perfil hepático. Control cada ¿Para qué necesitarías el perfil hepático? Para ver el estado del hígado. La hepatitis se va a alterar el perfil hepático. La albúmina. El alfabeto en un segundo electoral. En un segundo la cosa vas a tener ecografía. La albúmina disminuida.
Epo. Navier y San ¿Cómo vamos a No, hacer? nadie. ¿Ves? Por eso es que hay que desarrollar el caso. Pero, ¿cuál sería? Si es cierto, la biopsia sigue siendo el estándar. La forma de diagnosticar es la elastografía. Ahora, ¿cuántos hospitales tienen elastografía? 3. Reba, Nara y Loaiza. Los demás yo no estoy seguro. Pero es parte del estudio. ¿Qué predictores tienes, o sea, para decir, oye, este paciente, no? En tu serum, o sea, algo. Porque usted va a hacer serum, doctora, o no. Bueno, si llegan a hacer el serum, si tienes la suerte de aprobar, ya. Ese es el problema. ¿No? ¿Han escuchado ustedes hablar del FIP4? Si hubieras hecho el desarrollo de la guía, sabrías. Pero no lo has hecho, pues. ¿Has escuchado hablar del APRI? ¿No? Usa tu Google para buscarlo ahorita ya, para que no es. Sal de tu WhatsApp, sal de tu Telegram y busca qué es el APRI y el FIP4. ¿Qué necesitas? Ahí dice de arte. Facilito, ¿no, doctor? FIP4, FIB, B labial. FIP 4. FIP 4. Ya, y necesitas gran cosa para. No, B. Por eso cuando el doctor me decía transaminasa, ya, pero ¿para qué? Bueno, para eso. El perfil hepático, la hepatitis se puede alterar. ¿Listo? ¿Ya saben qué necesitas o no? AST, ALT y qué más? Plaquetas, doctores. ¿Ese es algo más objetivo o no? Y no necesitas pues que el paciente ya esté con circulación colateral, ¿no? Ahora, ojo, esto no te hace diagnóstico, por si acaso. O sea, no es, sí, con esto lo que salió en un F4, es cirrótico, no. Pero te da una alta sugerencia de. Y con eso, naturalmente, tú amplías el estudio, pues, ¿no? Pero digamos, en tu serum, si tú ves, mira, tienes las transaminasas elevadas, ¿tendrás reactivo para hepatitis? Bueno, algunos centros tienen reactivo para hepatitis, te sale negativo. ¿Qué puedes pensar? Que puede estar teniendo cirrosis. Doctor, pero el paciente no toma nada. Bueno, no es la única causa. Porque hay incluso idiopática, ¿no? Hay vitalidad primaria también. Pero por lo menos te lo viene. Entonces tú dices, bueno, aquí hay algo que no va bien, ¿no? Y sobre todo si es sostenido. Porque la cirrosis, ¿se cura o no? No, pero va a ser sostenido, ¿no? O sea, sin tratamiento va a ser sostenido. Entonces, ya, ok, este paciente no anda bien, lo mando ya en tu segundo mandas de referencia, ¿no? Acá lo tienes que estudiar, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro eso o no? Sí, doctor. ¿Ves? ¿Qué más? Bilirrubina, plaquetas. ¿Por qué estaría disminuida las plaquetas, doctor? Por el agrandamiento del vaso. O sea, por un secuestro esplénico. ¿Eso es lo que me dice usted? Sí, podría ser porque empieza a consumir más el recuento de ¿Por qué estaría disminuida las plaquetas? No me engañe, doctor. Ya. ¿Qué sucede? Un secuestro hepático. Secuestro hepático, esa no la tengo. O sea, secuestro Pero eso es lo que dice el doctor. Secuestro esplénico. ¿Por qué estaría disminuido, doctor, las plaquetas? Muy bien, doctor. Por la trombopoietina.
EPO no, doctor, EPO es riñón. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque un paciente cirrótico tienes que esperar que sus plaquetas estén disminuidas. ¿Cómo se llama eso? Trombocitopenia, ¿no? Entonces, un paciente cirrótico, ¿me voy a asustar porque las plaquetas estén disminuidas? No, porque es parte de la progresión de la enfermedad. Yo me asusto ya cuando esto viene asociado a otros síntomas, ¿no? Desangrado y eso. Incluso con plaquetas menos de 50.000. No es tributario de. ¿A ese paciente le transfundirías plaquetas? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Muy bien. ¿Cuánto tiempo vive esta plaqueta? 7 días. Entonces quiere decir que si le transfundo después de 15 días va a volver a su base. Entonces, ¿es necesario transfundirle? No, salvo que vaya a hacer un procedimiento, ¿no? Salvo le vaya a hacer un procedimiento. Por eso hay indicaciones de transfusión en pacientes cirróticos o no. Albúmina, tiene 2.8, ¿está normal? Ya. ¿Por qué? Porque el tema del hígado es una mala síntesis. No le escucho, ¿esto usted le escucha? No, si está cerca de la puerta. Entonces tengo que cerrar la puerta. Así es. Voy a cerrar la puerta para que lo podamos Es explicar. mala síntesis. A veces el hígado. Si está mal. Entonces, obviamente, todo lo que va a llegar a producir también se va a encontrar. Muy bien, doctora. ¿Y eso cómo se llama? ¿Esas son pruebas de función hepática o no? ¿Cuáles son las pruebas de función hepática, doctora? ¿Usted está de acuerdo, doctor, con ella? No le escuché. Por acá, ¿qué es el Team White? ¿Ah? ¿Cuáles son las pruebas de función hepática? Bilirrubina con directa, INR. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuáles son las pruebas de función hepática? ¿Le escuchan a la doctora? No, que habló de la producción de Muy bien, doctora. ¿Y usted le pediría entonces, como dice el más adelante, bilirrubina total, fraccionada y todo eso, para pruebas de función hepática? Bueno, es que no tenemos el contexto. O sea, no estamos enfocados. La bilirrubina, las transaminasas no son pruebas de función hepática. Las pruebas de función hepática son solamente dos. El hígado tiene dos funciones, síntesis y ovulación. Listo. ¿Qué pides entonces? Si yo te pido pruebas de función hepática, ¿qué vas a pedir? Albúmina y tiempo de protrombina. El INR no se pide, doctor. ¿Qué es el INR? Ya, ¿y cómo lo calculo? Sí, ya sé que hay una fórmula. ¿Cómo lo calculo? Ideal sobre pacientes. Solamente necesitas el tiempo de protrombina. Pero lo que tú vas a pedir es un tiempo de protrombina. O sea, si te hablo estrictamente de pruebas de función hepática, ojo, pruebas de función hepática, que sí, es cierto, a esta, dentro del estudio le vas a pedir al final transaminasas y todo eso porque estás pensando en un síndrome obstructivo o un síndrome colestásico, puede ser. Pero estrictamente por pruebas de función hepática solamente es albúmina y tiempo de protrombina, nada más. Entonces ya saben por qué están las plaquetas disminuidas o no. Con eso vamos a probar que eso te lo dejo clarísimo. Y luego hablamos del AFP. ¿Qué es la AFP? Alfa-fetoproteína. ¿Y por qué lo hemos puesto?
como que para control después del tratamiento de esa Te enfermedad. sirve para control, pero en este caso también te hace diagnóstico. Diagnóstico por eso me O sea, un marcador tumoral por sí solo no hace diagnóstico, ¿ya? Por sí solo. Pero en todo el contexto del paciente que te estoy presentando, te orienta. ¿Y por qué pedimos AFP? ¿Qué otros marcadores tumorales conoce usted, doctor? ¿Ah? Para el paciente, ¿qué más le pedirías? ¿Le vas a pedir un CA125? ¿Un CA15.3? No. ¿Cuál es el CA125? ¿Cuál es el CA125? ¿Le vas a pedir? No, ¿Por qué? porque es la Tiene ovario, doctor. Entonces, tenemos que desarrollar el caso en todo el contexto. Y ojo, nuevamente, ya te lo he dicho antes, estás en octavo ciclo, creo, ¿no? Yo te puedo hacer preguntas de todo lo que es del primero al séptimo, porque es parte de lo que ya debes saber. O sea, esto es argumentativo, eso de aquí no es cancelatorio. En mi maleta, entonces es cuando practico técnico en productos. ¿Qué otros marcadores tumorales le va a pedir usted, doctor? No solamente le basta el alfabeto. ¿No? ¿Qué dice el chat, doctora? ¿Qué otros marcadores le va a pedir? El CA19, ¿cuál es ese? De daño. Pero para este caso es mucho más específico el alfa-feta, pero le puedes haber pedido el CEA, el antígeno carcinoma regional. Y de repente te acepto hasta el 19-9, porque por la localización podrías pensar en un tumor de cabeza de páncreas, porque te está elevando incluso las bilirrubinas, ¿ok? O sea, no te digo que va a ser un tumor de cabeza de páncreas, ¿no? Pero dentro de los diferenciales, o sea, podrías decir, bueno, le pediría también un CA, le pediría un CA125, disculpe, un CA19-9, ¿no? O sea, pero tiene que estar orientado a no le vas a pedir un Cypra, ¿no? O como ya el doctor, no sé por qué le ha pedido el CA125, ¿no? Y por favor, lean, si no han entendido, el tema del trifásico. Ahora, ya, continúa, entonces no nos vamos a demorar mucho. Continúa. Sí. Esto en tu Pasa las dos. Ya, un ratito después, yo voy a explicar esa parte, doctor. ¿Cómo se llama? Ya. En lugar de leer letras aburridas, la mejor forma de explicar sería graficándolo aquí. La segunda pregunta es explicar la fisiopatología. ¿Ya? En este caso tenemos dos factores de riesgo. Uno es el alcoholismo crónico y el segundo es, en este caso, la hepatitis C. Ahora vamos a ver que en realidad hay 5 mecanismos por los cuales estos dos hacen el dúo dinámico para que el paciente logre desarrollar un carcinoma hepatocelular. Ya. Lo primero es la necrosis de los hepatocitos. Esto es dado por la hepatitis C.
que en este caso no ha sido tratada. Como podemos ver, supongamos que este de aquí es un hepatocito, es invadido por el virus de la hepatitis C, que se replica y busca otros hepatocitos. Lo que en realidad daña, como ya expliqué hace un momentito, pero voy a volver a repetir, no es el virus en realidad, sino son nuestras células inmunes, en este caso el linfocito CD8 y el CD4. ¿Qué hacen estos? Detectan al hepatocito enfermo y lo destruyen. Entonces, ¿qué hacen? El cuerpo obviamente, para no perder la función, sigue replicando y sigue replicando y sigue replicando y sigue replicando. Aquí también entran las células de Kupffer. Que son los macrófagos de los hepatocitos en este caso. Estos producen interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Esto, al mismo tiempo, promueve unas células que se llaman las células de Ito, que lo voy a poner de esta forma, y estas células de Ito son en este caso fibroblastos que reemplazan a los hepatocitos sanos por fibroblastos y así el hígado pierde la función y en este caso pues se vuelve cirrótico. Esa es la primera fase, que es la necrosis. La segunda es la reparación del ADN. Se van rompiendo estos hepatocitos, se van destruyendo y llega un momento donde es tanta la destrucción y la reparación que este ADN muta. Esa es la segunda fase del daño. La tercera fase es la que ya expliqué, que es la fibrogénesis, que ya lo expliqué con las células de Ito, que son estimuladas por las células hepáticas, los macrófagos hepáticos. En el quinto sería una mutación y aquí sería la pérdida de la función. Ahora, aquí voy a mencionar tres factores importantes. El alcoholismo y el virus de la hepatitis causan la fibrosis. ¿Pero qué causa el cáncer? Esta reparación incontrolada específicamente controla tres factores que mutan, y en este caso es el TP53, que en este caso, ¿cuál es lo que falla aquí? Muta y se inhibe, porque el TP53, como bien sabemos, se encarga del ciclo celular. Entonces, al mutarse, las células ya no se controla el ciclo. Otro que también muta en este caso es el CTNNB1. ¿Y de qué se encarga? Se encarga de la proliferación de células. También se expresa y se encarga de la proliferación de células. Y el tercero es el TER, que en este caso sería la telomerasa. Esto hace que sea inmortal. Con esta triple combinación, el carcinoma ya está prácticamente desarrollado en el paciente. ¿Y dónde está? ¿Cuál era? Y prácticamente ese es el mecanismo fisiopatológico. Esto de aquí ya es lo que lo he explicado, la cirrosis, pero obviamente es el florito. Y aquí podemos ver con imágenes cómo lo crucé, ¿no? Un hígado normal, un hígado que tiene fibrosis temprana, que aún no está completamente dañado por la explicación que ya les di, en este caso la cirrosis, y la última fase, que es el hepatocarcinoma celular. Y en esta imagen promueven como tratamiento el trasplante hepático, pero también depende mucho del paciente, ¿no? En el caso del paciente tal vez no aplicaría el trasplante porque hay función hepática comprometida, y creo que mejor sería un procedimiento en el cual se inyecta directamente la quimioterapia se ingresa con un catéter, se da la quimioterapia, se llama quimioembolización arterial, ahí está. Y se ingresa, se inyecta directamente la quimioterapia a la arteria que nutre el tumor, y luego se embolizan las demás arterias, y así se encierra el tumor, y el tratamiento es más efectivo y menos tóxico sistémicamente. Pero bueno, eso creo que igual es más adelante.
Me imagino que más adelante en la pregunta 4 van a hablar de las escalas, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar acerca de los exámenes auxiliares. Primero, hablando del laboratorio, como sabemos que los hepatólogos también se encargan del metabolismo, bueno, forman parte del metabolismo, entonces a veces podemos encontrar alteraciones en la glucemia, ¿no? Pero hipoglucemia, porque también está implicada la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, esta también, bueno, sabemos que se ha implicado en la regulación de la glucosa, entonces a veces podemos encontrar hiperglicemia. En el hemograma, a veces se puede observar también una eritrocitosis, porque también hay una hiperproducción de eritropoyetina, ¿no? Por parte del carcinoma. En las pruebas bioquímicas y funcionales del hígado, bueno, siempre es pedir, ¿no? Como sabemos que esta aparición de la función hepática no son de rutina, ¿no? El hemograma completo, plaquetas, nitrógeno ureico, que puede estar alterado también en ese paciente. El tipo de hemoglobina también para calcular el INR, como ya lo estuvimos conversando. Y bueno, la alfa-fetoproteína, que lo vamos a ver. Y bueno, siempre no está de más pedir serología para el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, ¿no? Que sabemos que son, bueno, que van a llevar a una hepatitis crónica, cirrosis. Y bueno, hablando también de los signos clínicos, lo que nos ayudaría también, no siempre tenemos estas alteraciones laboratoriales, o sea, algunos se presentan, otros no. Y también no siempre tenemos algunos signos clínicos. Por ejemplo, hay casos en los que también el carcinoma celular se ve signos como la dermatomyositis, pemphigocoláceo, el signo del éxito fegal, que son alteraciones dermatológicas que uno puede observar en un paciente cuando tiene hepatocarcinoma. No significa que todos los que tienen esto tienen hepatocarcinoma, ¿no? Sino que está asociado en algunos casos. Entonces podríamos observar. Bien, Brian. ¿lo puedes pasar? Claro, gracias. Bueno, hablando sobre los biomarcadores, estuvimos conversando acerca de la alfa-fetoproteína, ¿no? Es el más comúnmente utilizado porque es un indicador de cáncer hepático, ¿no? No significa que es propio de la o sea, del carcinoma celular, sino también puede haber implicado en otros tipos de carcinoma primario. Pero estamos asociados con el carcinoma celular. Es una glicoproteína, ¿no? Se produce durante la gestación en el hígado de bueno, un nivel mayor a 20 o 2 veces el valor normal al iniciar la evaluación es asociado a los antecedentes, ¿no? Del paciente cirrótico, en la hepatitis crónica, ¿no? Entonces podría ser indicativo, ¿no? Pero un nivel sérico de la alfa-fetoproteína mayor de 400 miligramos por mililitro en un paciente de alto riesgo es prácticamente diagnóstico, con una especificidad del 95%. Otros marcadores que se han utilizado para diagnóstico de carcinoma celular puede ser la desgamma-carboxiproteína o la AFPL3, que es la AFP reactiva a la glutamina del benzoscuridinal, que bueno, ahorita lo vamos a ver después. Y cuando la metástasis podría ser extrahepática, o sea, cuando digamos el paciente no tiene factor de riesgo hepático, no es alcohólico, no tiene hepatitis C, hepatitis B y presenta como alguna alteración hepática, entonces no pensamos tanto en un por cirrosis, ¿no? O sea, no hepatitis celular por cirrosis, sino podríamos estar hablando de un paciente que tiene una metástasis extrahepática, ¿no? Y para eso sería bueno pedir una FP, una CA de señal, páncreas, estómago y un antígeno coronario, ¿no? Que podría hacernos un descarte de otros tipos de cáncer que podrían ser metástasis. Avanzamos. Este es un score de Gala que utiliza el AFP, el AFP3 que es de Lenz Kuhlmann, y no está acertado todavía, pero en algunos otros países ya lo utilizan, como es un factor que, si ven aquí, la AFP sola tiene una sensibilidad sola y con ultrasonido, ¿no? Entonces tiene una sensibilidad baja, pero cuando lo usamos con el índice de Gala, sube bastante y casi iguala al ultrasonido, ¿no? Esto sería como una propuesta de diagnóstico para usar el Gala, o sea, la alfa-fetoproteína en asociación con la alfa-fetoproteína de Lenz Kuhlmann, ¿no? Avanzamos. Bueno, en exámenes auxiliares tenemos esta clasificación del IRAX, ¿no?
que es importante porque, a excepción de otros tipos de cáncer, este cáncer se puede hacer diagnóstico sin necesidad de la biopsia, ¿no? Entonces podríamos hacerlo con un sistema que es el IRADS, que me da las características de imagen que, bueno, son más comúnmente se observan en cáncer hepático, ¿no? Ofrece cuatro algoritmos individuales, ¿no? Diseñados para contextos clínicos diferentes. Por ejemplo, tenemos la IRADS para ecografía de vigilancia, o sea, las personas que son cirróticas, tienen alguna alteración hepática, se les hace cada 6 meses un seguimiento ecográfico, ¿no? Luego está el CTMRI, o sea, se refiere a la tomografía de resonancia magnética para diagnóstico, ¿no? Y luego también está estadificación, perdón. Y hay una IRADS para ecografía con contraste que también lo utilizan como diagnóstico, pero en algunos casos, como en la sociedad europea, no lo aceptan, ¿no? Pero en otras sociedades ya está aceptado. Pero vamos a ver por qué no, por qué no lo aceptan. Y bueno, hay otra IRADS que es para respuesta de tratamiento, ¿no? Ya. En el caso de la ecografía, aquí podemos ver nódulos, ¿no? Nódulos que no nos dicen que son hepatocarcinoma, ¿no? O sea, solo un nódulo, una masa y ya, o sea, podría ser cualquier persona. Pero entonces, en el contexto clínico del paciente, nosotros podríamos pensar en un hepatocarcinoma, ¿no? Normalmente uno, a un paciente con estos antecedentes hepáticos se le hace, ¿no?, vigilancia cada 6 meses. Y cuando un paciente tiene, se le encuentra un nódulo o una masa, entonces ya pasa a plan diagnóstico, ¿no?, porque está en plan vigilancia. Y cuando se le encuentra algo pasa a diagnóstico, ¿no? Y bueno, para estratificar en la ecografía, el IRADS nos da 3 categorías: negativo, o sea, probablemente, y positivo, ¿no? Y aquí está, o sea, cuando es negativo, en un S1 no se observa, no se observa a simple vista, ¿no? En un S2 la observación, bueno, tiene menos de 10 milímetros de diámetro, ¿no? No es, o sea, no es definitivamente benigno, o sea, podría ser maligno, entonces tendríamos que tener cuidado, ¿no? Entonces, ahí en S2, por ejemplo, se recomienda ya no hacer la vigilancia cada 6 meses, sino de 3 a 6 meses, ¿no?, acortar esa vigilancia. En un S3 es positivo, ¿no? O sea, de la observación de más de 10 milímetros o 1 centímetro de diámetro, ¿no?, y es probablemente no benigno. Y bueno, ahí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Y aquí en el step 2 del IRADS aplicado a la ecografía, nos dice que si tenemos o sea, no nos queda claro entre uno de los dos, de 2 categorías, escoger la más grave, ¿no?, porque es mejor aplicar de grave. Bueno, avanzamos. Bueno, esta es también la otra clasificación, su clasificación, que es si la ecografía no me da la imagen correcta o no se ve. Visa A, si no tengo limitación para ver el nódulo; visa B, si tengo alguna limitación; y visa C, si tengo varias limitaciones y tengo que pasar a otro estudio de diagnóstico, no me quedo con la ecografía. Avanzamos. Bueno, que es lo mismo, pero ¿cómo se ve la ecografía? O sea, que se ve borrosa, que no hay buen estudio, o que no, el ecógrafo, porque este es muy ecografista dependiente, entonces si no se puede leer bien, no vale la prueba, ¿no? Ya. Ahora, esto es el sistema de datos de informes que básicamente en esto se basa el diagnóstico, ¿no? Cuando uno quiere saber por imagen si esto es hepatocarcinoma o no, entonces se aplica la clasificación IRADS, pero para resonancia y TAC. O sea, se puede sacar en las dos, ¿no? Bueno, para no hacerlo tan largo, tiene 5 clasificaciones y va aumentando, ¿no?, de 1 a 5. Normalmente 1 a 3 sería probablemente benigno, ¿no? 1 es benigno. Y el diagnóstico es LR5, ¿no? Ese es definitivamente un hepatocarcinoma. Y se ven algunas características, ¿no?, que como es el signo de washout, el crecimiento del 50% del valor en el primer estudio, por ejemplo, también la cápsula, ¿no? Bueno, y también se ve algunas otras clasificaciones aparte, que es cuando, por ejemplo, no es tan claro si es hepatocarcinoma o es otro cáncer primario, ¿no?
Avanzamos. Ya, esta es la ecografía con contraste, que es la otro tipo de diagnóstico. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se aplica el uso de microburbujas. Tiene un principio hemodinámico físico también, que es cuando las burbujas son tamaño de un glóbulo rojo, entonces no sale del vaso sanguíneo, sino se queda en el vaso sanguíneo. Y como sabemos que este cáncer es muy vascular, entonces se va a ver más, digamos, no sé si ven las burbujas de arriba, entonces se distingue más porque hay más cantidad de burbujas, ¿no? Entonces el ecógrafo pinta, ves la señal cuando es más densidad, entonces como es aire, prácticamente se ve más claro, ¿no? Entonces eso ayudaría mucho a la observación. Por ejemplo, vemos la comparación con la ecografía, que casi no se ve nada, pero con el Zeus, que es con contraste, sí se ve, ¿no? Y bueno, lo más característico de esto es que, por ejemplo, podemos diferenciar en un hepatocarcinoma de un colangiocarcinoma primario, que es, por ejemplo, le damos un lavado cuando hacemos la microburbuja, cuando es un lavado prolongado o tardío, se ve porque es más vascularizado, por ejemplo, que un colangiocarcinoma, ¿no? El carcinoma es menos vascularizado y por lo mismo es que llena menos volumen a la cavidad del tumor y sale más rápido el volumen de la cavidad del tumor. Entonces por eso es que se lava más rápido que el hepatocarcinoma. Bueno, avanzamos. Y esto es lo que nosotros buscamos, ¿no? La fase arterial, ¿no? Claro, pero prácticamente lo mismo que en la tomografía, ¿no? El washout tardío, y bueno, ya, en esto sí lo que estamos hablando con el doctor de la parte trifásica es la TAC con contraste, y por algo que encontré se le refería como TAC con contraste dinámico, ¿no? Que se trataba de ver las 3 fases en las que se inyecta el contraste. En este caso lo hacen con gadolinio. Gadolinio es